Bien, es momento de recibir ahora a Alfonso Leza. Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo Muchas anda? gracias. Bien, muy bien, muy bien. ¿Con qué venís hoy? Vamos a hablar un poco de Argentina, pero también vinculado al Uruguay, porque todo lo que ocurre en Argentina obviamente repercute en Uruguay. Es una semana en la que en realidad podríamos hablar de la guerra de las Malvinas, tema que quizás pueda hablar la semana próxima. Me tocó estar allí en Buenos Aires, luego fracasar en el intento de ir a las Malvinas, ya las habían cerrado, pero podemos hablar bastante. Pero voy a ir más atrás para llegar al presente y ver qué es lo que está pasando en Argentina y cómo de algún modo tenemos que mirarlo de Argentina, ya lo he dicho en alguna otra columna, como el antiejemplo. Es decir, lo que no debemos hacer justamente en un año electoral. Me voy lejos. El 17 de noviembre del 72 volví a Buenos Aires, luego de 17 años de exilio, Juan Domingo Perón. Lo esperaba una gigantesca multitud en Ezeiza, ustedes recordarán los incidentes. Fueron tantos los muertos en los enfrentamientos entre la derecha y la izquierda, entre la ultraderecha en la que iban haciendo la AAA, responsable de múltiples asesinatos, y los montoneros, que aún hoy no se sabe cuánta gente murió. Fue tremendo, gente colgada en los árboles, de todo. Perón debió desviarse de Ezeiza, se fue a otro aeropuerto. Era un anuncio cercano de todo el desastre que se venía en la Argentina. Había ganado Cámpora, cercano a los montoneros, pero después fue obligado a renunciar para hacer nuevas elecciones y que triunfara Perón. Pero una razón las nuevas elecciones, ¿no? Desde Uruguay, todo aquello se seguía con particular atención. Fíjense, Perón llega al poder cuando en Uruguay se da el golpe de Estado. Y dentro de poco se va a conmemorar se está conmemorando el Tratado del Río de la Plata. Fue Perón-Bordaberry. Se vivían circunstancias muy, muy dramáticas y distintas. El regreso de Perón fue resultado de un largo proceso que incluyó movilizaciones de todo tipo, una proscripción del peronismo en elecciones anteriores y también de una acción de la guerrilla de los montoneros, que en su momento fueron alentados por Perón, pero después se pelearon profundamente con Perón, tanto que Perón lo llegó a echar de la Plaza de Mayo en un acto famoso. El regreso de Perón estuvo precedido por una frase que se hizo muy repetida por sus partidarios: luche que vuelve, o luche y vuelve. Refería a Perón, luche y vuelve. Esa misma frase, tantos años después, fue relanzada ahora por la Cámpora y por otros militantes en relación a Cristina Kirchner. Es decir, hay en el fondo una especie de comparación entre lo que significó Perón y Cristina Kirchner. Desde mi punto de vista, una perfecta síntesis del desquicio que lamentablemente está viviendo la Argentina y que de un modo u otro siempre tiene repercusiones en Uruguay. En condiciones completamente distintas, aquello del 70, en otras circunstancias y con otros personajes. Pero bueno, se ha pretendido, ¿qué es lo que se ha pretendido con el lucha y vuelve? Se ha pretendido comparar la proscripción de Perón durante 17 años con lo que se llama el ataque al Poder Judicial, ¿verdad? A la justicia. Desde ese punto de vista se le ha caído un argumento al kirchnerismo, al peronismo, porque las causas judiciales que ya están encaminadas de Cristina se definen el año que viene, recién después del año electoral, por tanto puede ser candidata. Se decía que no podía ser candidata, puede ser candidata. Esto es un hecho que ha desacomodado un poco al kirchnerismo, al igual que la renuncia de Macri al gobierno. Pero, claro, las circunstancias fueron totalmente distintas, pero hay hechos que se repiten. Un peronismo que se destroza a sí mismo. Solo los choques políticos de un peronismo que ya no sabe ni a dónde va, ni qué es, porque si ustedes le preguntan, periodismo de izquierda, periodismo de derecha, periodismo, en fin, desorientación, incoherencia, corrupción. Menem ganó por el peronismo también. Carlos Menem también ganó bajo el paraguas peronista. Cuando que los Kirchner eran menemistas, además, detalle que a veces no se sabe. Hay desorientación, incoherencia, una corrupción que campea y que afecta, lo sé bien, a gente muy humilde que tiene un sueldo y tiene un ingreso y unas canastas, sí,
cumplen determinadas actividades militantes y si van a las marchas, y si no los echan. A esto hemos llegado. Un desquicio que ha llegado a algo que hemos visto en los últimos días. Una paliza que recibe el ministro de Interior de la provincia de Buenos Aires. Le pegaron. Es decir, un hecho. Bernie es un personaje que le cae mal a mucha gente, pero institucionalmente es gravísimo. En medio de toda esa locura, Cristina Kirchner y su gente buscan apoyo en el exterior. Uno de los hechos más recientes fue la llamada reunión de Puebla, en la que participó Mujica. Bueno, pero en la Argentina, un oficialismo que se despedaza, que se divide, donde solo, digamos, lo que se prioriza es la lucha por el poder, está destrozando al peronismo, le está dando campo a la oposición y quizás lo más preocupante es que como producto de todo esto aparecen fenómenos como el de Milei, que en condiciones medianamente normales uno piensa que no debería ocurrir. O sea, un hombre que tampoco sabe a dónde va y es la antipolítica, pero desde el medio de la política, ¿no? Se habla contra la política, pero desde adentro, ¿no? Como siempre ocurre, lo que pasa en la Argentina no solo nos implica desde el punto de vista emocional, en general a los uruguayos, sino en términos concretos, de economía, de comercio, de política. Argentina vive un año electoral terrible, con una división social profunda, con problemas muy graves que prometen ser, ojalá que no peores. Y yo creo que al menos todo esto, para ir redondeando, podría seguir con Malvinas, lo dejamos por otro día, porque se puede vincular a esto. Al menos todo esto que está pasando una vez más debería servirnos de anti-ejemplo. Argentina vive este año, el año electoral. Nosotros comenzamos en el año próximo. Nosotros no tenemos solamente una elección, tenemos un ciclo electoral que empieza con las internas. Y yo creo que todo esto debería ser mirado con mucho cuidado por todos los sectores, que en todos hay cierto electorismo adelantado. Y lo que pasa en la Argentina demuestra que las cosas tienen consecuencias y que en política no vale todo. Muchísimas gracias, Alfonso.